imprescindible un análisis a fondo, inteligente, plural, democrático, acerca de la situación y de las nuevas realidades. Para analizar la situación, hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela. Maracaibero o maracucho, ¿cómo prefieres? Maracaibero siempre. Maracaibero. Ya vamos a explicar por qué. Lo de maracucho tiene una historia, ¿no? Claro, hay un relato historia detrás de esa palabra. ¿Cómo no? Es maracaibero, entonces, doctor en Filosofía Política de la Universidad Gregoriana de Roma. Tiene estudios postdoctorales en Filosofía y Política de la Universidad de la Sorbona en París. Escritor, comunicador, creador y director del portal web laiguana.tv, Premio Nacional de Periodismo en el año 2018. Actualmente conduce el programa Desde Donde Sea en el portal laiguana.tv, dedicado al análisis filosófico político actual. Bienvenido, Miguel Ángel, mucho gusto, muy grato tenerte nuevamente por acá. Un gran placer, para mí siempre es un momento muy placentero y alto y profundo de reflexión. Entonces, ¿maracucho o maracaibero? Siempre me ha llamado la atención lo de maracucho, sobre todo. Ni maracucho ni maravino tampoco, maravino, porque maracucho es despectivo. Dice la leyenda que fue Guzmán Blanco, que no nos quería mucho, él quería ser de Caracas, ¿no? La París de Latinoamérica, y siempre, según reza la leyenda, nos tuvo a raya a los maracaiberos, y de ahí comenzaron a llamarnos maracuchos, que es como decir doctorucho, medicucho, y maravín es un galicismo, un francesismo, si me permiten la palabra, maravín, que tampoco tiene mucho que ver. Nosotros somos maracaiberos. Es decir, las palabras son importantes. Decía un gran amigo y hermano que ya no está con nosotros, Rigoberto Lanz, las palabras no son neutras en un libro. No. Por lo cual, yo he insistido mucho en que se nos llame maracaiberos y maracaiberas. Y aprovecho la ocasión, querido Oscar, tampoco somos venecos y venecas, somos venezolanos y venezolanas. ¿Por qué? Porque las palabras, decía Gabriel García Márquez al inicio de 100 años de soledad, las cosas no poseían nombre y tenían que ser apuntadas con el dedo, ¿no? Las palabras definen. Las palabras construyen la realidad. Construyen la realidad. Pensamos con palabras. Siempre lo repite. Siempre lo repite. Quien coloca una palabra en la mente de una sociedad está colocando una idea, una visión, un sentido de las cosas. Por eso el poder de las palabras. El poder, somos la palabra. La política no es otra cosa, y lo he dicho en diversas ocasiones, que la capital de la palabra. No hay fuerza más grande que una idea a la cual le ha llegado su hora, decía el filósofo. ¿Y qué es una idea? Unas palabras. Es decir, las palabras son el vestido de las ideas. Por lo cual, toda revolución o toda dictadura, todo régimen libertario, liberal u opresor, comienza siempre por las palabras, el poder de las palabras. Es tan fuerte como la coerción, la dominación, la violencia, quizás mucho más fuerte, porque construye el sentido común, la percepción, la interpretación acerca de la realidad, y por lo tanto determina tu conducta, tu comportamiento. La para Venezuela, has hablado mucho de la para Venezuela, es una nueva palabra, una palabra que quiere definir esa palabra. Entiendo que forma parte de la batalla cultural que está dando la derecha contra el progresismo y la izquierda, unas fuerzas patrióticas. ¿En qué consiste para Venezuela? ¿Y cómo se usa como herramienta en la guerra no convencional, en la guerra de quinta generación? Mira, yo desde hace tiempo vengo, a partir incluso de varios libros, la cuestión colombo-venezolana, fue uno de ellos que escribí con Luis Brito García, ahí hablaba yo del parestado, o mucho antes, en libros inicio del siglo XXI, inicio del 2000, planteaba el peligro de la creación de un parestado. Y esto lo digo con mucha humildad, la historia pareció darme la razón, porque ya en el 2002 yo publicaba un artículo en París, en una revista francesa publicada por Yves Jacques Sarcat,
que era director en ese momento del Centro de Investigaciones del Renacimiento de la Universidad de la Sorbona, yo escribía un libro donde decía, cuidado con la creación del paraestado. ¿Por qué? Porque se quiere desestructurar el Estado-Nación venezolana, planteaba yo, hace ya 22 años, era yo todavía estudiante de la Sorbona, y esta creación del paraestado quiere desdibujar las fronteras, que es la primera característica del Estado, quiere dividir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es la segunda característica del Estado-Nación, y quiere descabezar, es decir, dejar sin un poder legítimo único al Estado-Nación venezolano. Quitar fronteras ha tratado de suceder. Desintegrar el territorio, ¿no? Desintegrar el territorio, porque ese territorio, esa Fuerza Armada... Ocupando un territorio. Y ese liderazgo con el paramilitarismo. Y ese liderazgo, que además escribimos varios libros también sobre el tema. Ese Estado venezolano es el Estado que está protegiendo las reservas de petróleo más grandes del mundo. 22 años después, asume un supuesto presidente paralelo, un parapresidente, este señor Juan Guaidó, y van, Dios mediante no lo hagan, pero van a lo mismo el próximo 10 de enero con un otro parapresidente, que es Edmundo González Urrutia. Trataron de quebrar las Fuerzas Armadas, trataron ¿recuerdas? Por allá por la frontera que sale de San Cristóbal a Cúcuta, ¿no? Trataron de crear una parafuerza Armada Nacional Bolivariana. Claro, por ser guerra no convencional no apelan a los ejércitos formales, sino al paramilitarismo. Correcto. Y también trataron de desdibujar nuestra frontera a través de intentos incluso de invasión, no solamente esta que acabo de citar por allá por San Cristóbal, sino también aquí en medio de la pandemia, por cierto. Es decir, después crearon una Asamblea Nacional, que todavía existiría en su relato completamente fraudulento, ¿no? Con esta señora Figuera, allá en España, ¿no? Del 2015, la fenecida Asamblea. Después crearon un Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, mi tesis del 2002 se ha venido corroborando. Ahora, yo planteo una nueva tesis que ha estado en la palestra en estos últimos días, con el tema de Beneco-Veneca y con el tema de Raguayana, ya vamos a hablar de eso. Que una vez que crearon, en términos burocráticos, un paraestado, para Asamblea Nacional, para Tribunal Supremo de Justicia, para Poder Ejecutivo, ahora están creando la para-Venezuela. Ahora, ¿qué es la para-Venezuela? Y ahora... Quiero que me expliques qué es la para-Venezuela, pero